Para empezar, tenemos que decir que para nadie es un secreto que las crisis comparten características sólidas muy específicas, como su cíclica forma de aparecer. Lo podemos notar esto en algunas crisis históricas que han sucedido en el mundo y comparten esta característica. Bueno, entre otras características y las más destacables es su relación ocasional entre eventos mundiales y ellas. Un ejemplo rápido, pues la crisis del 29 o la Gran Depresión, como se también conoce, ocurrió después de este periodo de postguerra, después de 1918 que finalizó la Primera Guerra Mundial. Bueno, hay que destacar en esta nueva crisis, bueno, esta posible nueva crisis, aunque realmente ya tendría que hablarse como una verdadera crisis de COVID-19, que para la actual situación global no se espera nada menor a lo ocurrido entre 2008 y 2010 y 2009, que también fueron los años en los que ocurrió una crisis con epicentro en Estados Unidos que afectó a todo el mundo. Y es que lo ocurrido en esta pandemia es diferente a todo lo vivido anteriormente, ya que por un lado tenemos una pandemia y un virus que se ha transmitido prácticamente en días desde un país hasta otro, sin ninguna posibilidad de que algún país quede exento de este virus o de ver diezmada, ya sea a su economía o a su población principalmente. Bueno, ¿cuáles han sido las consecuencias de esta nueva crisis, ya tanto sanitaria como económica? Bueno, más allá de las pérdidas humanas, que lógicamente es lo que más importa, podemos considerar del mismo modo las consecuencias económicas, que son posiblemente aún peor que las pérdidas humanas, ya que pues diciéndolo de alguna forma cruel, puedes mantener a toda tu población viva, pero si la economía no les permite mantener un nivel de vida mínimo, mínimamente decente, pues no tiene mucho sentido decir que no te afectó la pandemia. Bueno, es importante resaltar que en este periodo de pandemia, de los 194 países existentes, alrededor de 80 países, o sea, prácticamente la mitad del mundo, ha solicitado préstamos a organizaciones como el FMI o el Fondo Monetario Internacional, o a otros países para solventar los gastos que exige esta pandemia para pues mantener, ya sea para mantener un nivel de vacunación estable, o simplemente para pagar los gastos médicos que se puedan que puedan ocurrir. Bueno, como podemos ver en esta gráfica, justamente hablamos de este tema de la deuda pública después de la pandemia, aunque bueno, en este caso simplemente se tocan a los países latinoamericanos. Bueno, como aquí dice, la deuda pública como porcentaje del PIB en países latinoamericanos en 2020, o sea que esta gráfica es bastante reciente. Y bueno, como podemos ver, también la fuente es el Banco Mundial, así que es una gráfica bastante buena para ejemplificar este evento. Como podemos ver, todos los países tienen ya sea menor o mayor deuda, dependiendo también de otros factores, como podría ser la población, el PIB, y también pues es algo muy importante la extensión territorial que puedan tener, y los recursos que puedan sacar de ellos. Es importante destacarlos para este tipo de gráficas, ya que pueden afectar la forma en que un país
pueda recuperarse financieramente o pues simplemente pagar su deuda externa. Bueno, esta mm, nueva crisis ha generado en algunos países descontentos por parte de los trabajadores. Parte de las consecuencias de esta situación son movimientos obreros o sindicales que al menos en Estados Unidos, han- se han presentado de manera exponencial desde 2009, que pues habían disminuido, justamente como decimos. En 2009 ocurrió la crisis de los mercados bursátiles, de los mercados de bienes raíces, algo muy semejante a lo que ocurrió en 1929, pero lógicamente con sus distintas características, ya que la crisis de 1929 ocurrió por un exceso de dinero inexistente, ya que se incitaba a que las personas invirtieran en ciertas acciones o demás, argumentando que era una forma fácil de conseguir dinero y pues realmente la gente no tenía ese dinero, simplemente le pedía al banco y de ahí compraba las acciones que al final del día eran inexistentes. Bueno, en el caso de la crisis del 2009 ocurrió que dejó de ser redituable, bueno, mejor dicho, dejaron las personas que mantenían un convenio de bien raíz, dejaron de pagar este bien raíz y eso provocó esta crisis que llegó a niveles mundiales. Bueno, también es importante, retomando el tema, destacar que estos movimientos obreros o sindicales buscan mejorar sus condiciones, así como ser la resistencia ante exigencias patronales que pues en muchas ocasiones de mala manera hacen que sus empleados pues realicen actividades que son injustas y pues llegan a amenazar con distintas cosas, pero pues, justamente como podemos ver en la imagen, les exigen esto o los amenazan con pasar las producciones a México y pues bueno, como podemos ver, eso no es muy agradable para nadie, ya que al pasar producciones a otros países disminuyen la tasa mejor dicho, aumentan la tasa de desempleo en estos países. Bueno, como podemos ver en esta gráfica, hablamos justamente del coronavirus y de la economía. Y bueno, ¿por qué hablar de esto? Pues porque al tener una economía deficiente, lógicamente también va a haber problemas de desempleo y demás factores. Bueno, como podemos ver, aquí hay varios países eh, este, presentados dentro de ellos. Perdón. Dentro de ellos, bueno, ponen un porcentaje del mundo, el G20, la zona europea, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Estados Unidos, China, Japón, Corea del Sur y Australia. Bueno, esta gráfica se puso porque justamente indica en partes, bueno, mejor dicho, grupos importantes mundialmente, como es el G20, y en general los países que aparecen individualmente son países bastante fuertes económicamente y que pertenecen a grupos también selectos como el G7, entre otros, o la OTAN o otros grupos, como hemos dicho. Bueno, como podemos ver, el antes del brote es un color azul claro y muestra que la mayoría de las economías, aunque ciertamente mostraban deficiencias algunas o un nivel bajo, del 1, como podría ser Alemania, Francia, Italia y Japón, aún así se mantenían constantemente subiendo. Y después del brote
se presenta en todas las economías una disminución pues bastante notoria en cuanto al anterior, los periodos antes del brote. Como podemos ver, por ejemplo, en el caso de Italia, ni siquiera se muestra una disminución. Bueno, pues no existe la cifra. Y en otros países, pues se ha mantenido elevada este, el PIB, pero aún así ha disminuido bastante. Bueno, retomando un poco sobre las crisis que se han vivido, pues podemos resaltar que la crisis del 2008 fue una crisis distinta a la que se prevé que haya después del COVID, ya que, bueno, como dijimos, la crisis del COVID fue por una deficiencia en el mercado y, y más propiamente hablando sería una depresión. Sin embargo, en este caso estamos hablando de una crisis económica de todos los países, ya que desde antes de que se supiera algo de la pandemia o de los primeros casos de COVID, ya había una disminución en el Producto Interno Bruto de muchos países. Se hablaba así justo de una crisis que incluso algunos expertos que eran más amarillistas consideraban que iba a ser una peor crisis que la ocurrida en 1929 que ya mencionamos, y pues como decimos son un tanto amarillistas, pero si ya en ese tiempo, aún sin conocer lo que vendría con el COVID, se hablaba de una posible crisis o recesión o gran depresión en el peor de los casos, pues es lógico que vamos a tener una gran disminución en los PIBs después de esta pandemia de COVID-19. Gracias.